Hare Krishna, mm, bienvenidos nuevamente al Srimad Bhagavatam Podcast. Felizmente estamos de vuelta después de algún tiempo fuera del aire, fuera de la transmisión. Hoy en día, jueves 9 de enero del 2025, después de tal vez casi unos 2 meses que estuvimos fuera. Hoy, aparte de día de Ekadashi, hoy en la mayoría de los lugares, al menos en nuestra zona, hoy es día de Ekadashi. Así que pues un día también auspicioso para iniciar nuevamente. Estamos contentos de vuelta, contentos de estar de vuelta, por estar de vuelta en esta tan auspiciosa y tan beneficiosa, tan útil actividad de la lectura, como es la lectura del Bhagavatam. Y más aún todavía en compañía sí, en buenas compañías. La lectura del Bhagavatam en buenas compañías, aún mejor todavía. Así es que sí, estamos contentos por iniciar nuevamente. En realidad tenemos un capítulo que es el capítulo 9, en canto tercero, en el cual nos encontramos a medio camino del capítulo. En realidad acercándonos hacia la parte final del capítulo. Un capítulo titulado Las oraciones del Señor Brahma. Vamos a ver. No, estamos bastante en el centro. Texto 23. El último verso que leímos fue el verso 23. Que lo vamos a retomar hoy. Vamos a leerlo nuevamente hoy. Ya que estas últimas sesiones que hemos ido, estas últimas sesiones que tuvimos, hubo diferentes, digamos, fallas o sí, por diferentes razones, tal vez por la conexión principalmente, si no hubo el mejor flujo, tanto en la conexión como en las ideas mismas. Así que vamos a retomar desde aquí, desde el verso 23. Verso 23, capítulo 9, canto tercero. Un capítulo 9 titulado Las oraciones de Brahma en pos de la energía creativa. Y como sucede, ustedes habrán notado ya, sucede en algunos capítulos que hay todo hay todo un contexto. En este caso, la escena principal, la escena más relevante del capítulo es eso, las oraciones del Señor Brahma. A veces hay todo un contexto para que lleva al lector hasta el tema principal, la escena principal. En este caso, justo en los versos en los cuales estamos ahora, en el verso 23 que vamos a leer, nos encontramos justamente en las oraciones del Señor Brahma. Ya ha ocurrido, se nos ha presentado todo un contexto y ahora estamos aquí escuchando las palabras directamente del Señor Brahma. Estas oraciones del Señor Brahma, como tal vez recordaremos, se dieron al momento previo de la creación. A ver, el momento previo de lo que llamaríamos Visarga, o el Bhagavatam llama Visarga, que es la segunda creación, la creación que llevó a cabo el Señor Brahma, después de haber ocurrido Sarga, que es la creación primaria, la creación de los universos, la creación del mismo Señor Brahma, que es llamado Sarga. Ahora se requiere de Visarga, va a manifestarse Visarga, que es ya la creación de los planetas y los diferentes cuerpos y las diferentes variedades que va a estar al cargo del Señor Brahma. Y antes de darse a esa tarea de Visarga, el Señor Brahma entonces ofrece unas oraciones.
que incluso podría ser valioso y especial leer todo el capítulo, ya que estamos retomándolo. Podría ser valioso leerlo completo para darnos una idea. En este caso no lo vamos a hacer, sino que vamos a ir directamente a este verso 3, como dijimos, 23, como dijimos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Esha prapana bharado ramayat nasakya yatad karishati grihita gunavattaraham tasmin swabhikramam idam sriyato pichotom yunjita karma shamalam chayata vichahyam. Traducción del verso. El Señor Supremo, la personalidad de Dios, es siempre el benefactor de almas entregadas o de las almas entregadas. Sus actividades se efectúan siempre a través de su potencia interna, Rama, con una énfasis en la segunda A, su potencia interna, Rama, la diosa de la fortuna. Yo oro únicamente para ocuparme en su servicio en la creación del mundo material y oro pidiendo no ser afectado materialmente por mis labores, pues de esa manera podré renunciar al falso prestigio de ser el creador. Es bastante relevante aquí, como expresa el señor Brahma que en la última sesión, hablando sobre este tema, decíamos como el señor Brahma expresa que es consciente, entre líneas aquí, que él es consciente de su vulnerabilidad. Un punto bastante resaltante para nosotros, muy para nosotros. Hay algunos contextos en los cuales, motivados por la buena intención, podríamos escuchar algunas recomendaciones que nos dicen que nosotros podemos lograr lo que sea que nos propongamos. Si yo me propongo algo, lo puedo lograr. Y sí, en cierta medida es verdad, en cierta medida, porque lo cierto es que no es verdad que yo simplemente con proponerme algo yo puedo lograrlo. Aquello que me proponga que pueda lograr, pues tiene que tener ciertas características y tiene que ajustarse en cierta medida, tiene que ajustarse a mis condiciones, tiene que ajustarse a las circunstancias externas sobre las cuales se va a ejecutar el plan que yo tengo en mente. Y ahí sí podemos decidir que si es un plan razonable, si es un plan que se ajusta a la realidad, a las circunstancias, pues sí, podemos decir que yo puedo lograrme lo que sea, puedo lograr lo que me proponga. Al mismo tiempo, aún a pesar de que yo pudiera empoderarme a mí mismo a partir de afirmaciones como esas, que puedo lograrme lo que sea, aún así, pues seguimos teniendo cierta vulnerabilidad. Yo sigo teniendo cierta vulnerabilidad y es el caso de todos. Aquí el señor Brahma expresa esta vulnerabilidad suya propia, diciendo que él ora, voy a subrayarlo aquí en pantalla, ora pidiendo no ser afectado materialmente por sus labores. ¿Cuáles son sus labores? Las labores que las declaras en ese momento. Las labores de crear, darle forma y variedad al universo. Entonces él ora pidiendo no ser afectado materialmente por esas labores, de tal manera que pueda renunciar, dice él, al falso prestigio de ser el creador. Él sabe que es vulnerable
de caer presa, digamos, de ese falso prestigio, de creerse que fue por él. Cosa tan detalle tan menor, o más bien, sí, detalle tan importante, que es muy sutil y que, ¿quién se pone a pensar en esto? Una vez más aquí el Bhagavatam nos regala ciertos elementos del cultivo espiritual que son muy relevantes, porque podríamos decir, ¿con qué frecuencia uno se pone a pensar en estas cosas? ¿Con qué frecuencia uno se pone a pensar esto de lo desfavorable que puede llegar a ser el falso prestigio de creerme que yo soy, por mí fue que se hizo tal cosa, gracias a que yo estaba, gracias a que yo participé, gracias a que yo aporté tal idea, por mí? Porque parecería que es lo natural, ¿no? Parecería que es lo normal que si uno se esfuerza por algo y participa muy activamente en eso, pues uno se lleva el crédito, ¿no? Si vamos a poner aquí un ejemplo tal vez sí, bastante clásico, incluso Prahlad Maharaj en el canto octavo, más adelante en Bhagavatam, señala esto de que un niño, una niña, en su vulnerabilidad, nuevamente, desde el momento que nace hasta que llega a su edad adulta y llega a su desarrollo y madurez suficiente con los cuales puede valerse por sí mismo, ese niño va a necesitar, ese pequeño ser humano va a necesitar la ayuda de sus padres. Y pues, quienes tienen hijos lo saben, quienes no tenemos hijos también lo sabemos, pero no con la experiencia. Esto de que, sí, el niño es tan vulnerable y depende tanto de los padres, y es que si no, se requiere de mucho cuidado, mucha dedicación, de mucha constancia en el cuidado de los padres para que esa persona sobreviva, digamos. Hay una etapa en la que parece ser que el cerebro del niño está determinado a hacerse daño. Entonces hay que cuidar de que no se haga daño. Entonces podría dar la impresión de que ese niño, el bienestar de ese niño se dio por mí, porque yo lo cuidé, o por nosotros, digamos, los que participamos de ese cuidado, de esa crianza. Y en un sentido sí, pero lo cierto es que cuando pensamos más detenidamente, hubo otros factores que también fueron relevantes para la crianza de esa persona, no solamente porque yo estuve, no solamente porque sus papás estuvieron presentes, sino también por otros factores. Mismo el bienestar de sus padres dependía todo el tiempo de otros factores, de tener buena salud, de que haya un aire limpio que respirar, que haya suficiente agua, suficiente comida, y esos otros factores no estaban bajo el control de sus padres, aún a pesar de que la presencia de los padres es tan importante y se requiere tanta dedicación, tanta energía, pero aún así, el bienestar de un niño en crecimiento no se debe al esfuerzo de sus padres, no se debe únicamente al esfuerzo de sus padres. Porque si fuera una regla, digamos, si fuera una regla universal, mundial, de que es cierto que un ser humano solamente crece cuando sus padres estén presentes o cuando personas mayores que lo cuiden estén presentes, lo cierto es que, más específicamente en el caso de los padres, lo cierto es que por regla natural, entonces, si una persona que por X o Y razón no crece con sus padres, esa persona no se desarrollaría para ser un ser humano, un mayor de edad, digamos, un adulto. Sí, tal vez no sea la norma, pero hay suficientes casos. Entonces no es verdad de que una persona crece y se desarrolla únicamente porque estuvieron sus padres presentes. Es que hay otros factores también. Y así mismo, Prahlad Maharaj,
No es verdad que es el médico el que cura al paciente. No es verdad que sí, se requieren otros factores que sin duda forman parte de la ecuación. Lo mismo entonces el señor Brahma, siendo aquí consciente de su vulnerabilidad, él sabe que no es por él, si bien es verdad, es él quien se va a dar a esa tarea, no es por él. Y como dije, muy para nosotros esto. Sí, el recordar que nuestra habilidad en ciertas actividades, ciertas labores, mm, mm, no nos, no necesariamente por ser hábiles y muy hábiles en algo merecemos el crédito de ello. Y mismo a pesar de que sí fuéramos muy hábiles y fuéramos el único agente, como es el caso del señor Brahma, que él está creando aquí, dándole forma al universo, ni siquiera en ese caso, que él es el único, hay ni siquiera eso justifica el volverse, cultivar el falso prestigio de que fue por mí que se hizo esto, fue por mí que se creó y se diseñó bien el universo. Él ora, él dice, para poder renunciar a ese falso prestigio. Y obviamente que en todas las labores, y más si somos el único agente, más si somos padres, y ya que hemos hablado de los padres, pues se requiere que seamos muy responsables y nos demos plena dedicación a aquellas actividades que, sí, que nos corresponden, sabiendo que en fin de cuentas el buen resultado de esas cosas depende del Señor Supremo. Vamos a leer el significado, el comentario escrito por Srila Prabhupada para este verso, que es el siguiente. En lo referente a la creación, conservación y destrucción materiales, hay 3 encarnaciones de las modalidades materiales de la naturaleza: Brahma, Vishnu y Maheshvara. Pero la encarnación del Señor como Vishnu en su potencia interna es la energía suprema de todas las actividades. Brahma, que es únicamente un asistente en las modalidades de la creación, quería permanecer en su verdadera posición de ser un instrumento del Señor, en vez de llegar a envanecerse con el falso prestigio de considerarse el Creador. Esa es la manera de volverse querido por el Señor Supremo y recibir su bendición. Los hombres necios quieren recibir el mérito de todas las creaciones que hacen, pero las personas inteligentes saben muy bien que ni una brizna de hierba puede moverse sin la voluntad del Señor. Así pues, todo el mérito de las creaciones maravillosas debe ir dirigido a Él. Únicamente, mediante la conciencia espiritual puede uno librarse de la contaminación de la afección material y recibir las bendiciones que el Señor ofrece. Fin del comentario. El señor Brahma, antes de su tarea encomendada, él era consciente de que se trataba de su rol, y que su rol se trataba de ser un instrumento del Señor, como aquí Prabhupada lo señala. Por lo tanto, debido a que él era consciente de ello desde el inicio, él pide que ello no se le olvide, digamos. En nuestro caso, en diferentes tareas, en diferentes labores, esto es aplicable para todo, incluso ni siquiera para responsabilidades, digamos, familiares o de otra naturaleza, mismo para el avance espiritual, para verme a mí mismo que estoy mejorando, verme a mí mismo que mi vida está transformándose. Para ello también es importante recordar que se están dando buenos resultados por la gracia del Señor Supremo. Y cuando se trata de responsabilidad para con otros, cuando se trata de aportar a otros, es importante recordar que somos instrumentos en las manos del Señor. Y
proceso del servicio devocional consiste en que esa noción de que soy un instrumento del Señor es tanto un requisito como un resultado. Como requisito es importante. El cultivo, incluso en cierta medida, es mecánico. El cultivo de una manera sistemática y programada, consciente, sistematizada. El cultivo de una puesta en práctica, que va a incluir el canto del Santo Nombre, que va a incluir el mantenerse en compañía de otros Vaishnavas, que va a incluir la lectura de los libros trascendentales, como lo es el Bhagavatam, para que la inteligencia se mantenga clara. Y una inteligencia clara va a incluir el ser consciente de que soy un instrumento del Señor. Eso como parte de la práctica y como resultado también, como un resultado natural de las cosas, un resultado natural de la práctica, un resultado natural de un avance espiritual, digamos, integral y maduro, es que la persona se da cuenta que soy un instrumento del Señor. Se da cuenta, y esto lo podemos ver de diferentes maneras, mismo el participar el ya participar de una comunidad, de una congregación, sea Vaishnava o no, ya da cierta responsabilidad. El buen actuar, el buen comportamiento, forma parte también de la prédica, digamos, porque hay algunas personas que observan lo que hacen los religiosos, digamos, mismo aunque uno no se considera un religioso tan consagrado, pero si hay otras personas que me identifican como un Hare Krishna, como un religioso, con mi comportamiento puedo transmitir, y sin duda que transmito, todos transmitimos con nuestro comportamiento. Y puedo ser un instrumento del Señor, brindando, manifestando un buen comportamiento en el marco de lo moral, digamos. Que un Vaishnava, sin duda, indudablemente, actúa en el marco de lo moral. No como meta última, no es que el Vaishnava tiene como meta última ser un moralista, no. Pero la práctica del Bhakti, sin duda, que incluye la moral. La moral se queda corta, sin duda. La moral se queda corta para en cierto punto en adelante, para ciertas comprensiones espirituales. Sin embargo, la moral es parte, el buen comportamiento, la cordura, el buen comportamiento, los buenos tratos, la cortesía. Y actuando de esa manera, soy un instrumento del Señor también. El Señor está, digámoslo de esta manera, Krishna estaría mostrándole a los demás cómo se manifiesta un avance espiritual en la vida de alguien, por ejemplo. De esa manera podría ser yo un instrumento del Señor. Y con responsabilidades que también tenemos, responsabilidades sociales, familiares, responsabilidades para conmigo mismo. Recordar que como una ofrenda al Señor Supremo yo puedo realizar estas labores esforzándome lo mejor que pueda. Sí, y si es verdad que el Señor Supremo procura y desea el bienestar de todos, entonces con mis acciones, con mis esfuerzos, yo podría realizar mis actividades, mis labores de la mejor manera, como un instrumento del Señor. Y el deseo del Señor de que todo el mundo esté bien se cumplirá en el acto de que yo realice muy bien mis tareas, las tareas que la vida misma me ha puesto, que el Señor mismo me ha puesto. Y será otra forma, seré yo también un instrumento de esa manera, será otra forma de que se manifieste en la práctica, se manifieste en la realidad el deseo de Dios de que todo el mundo esté bien. ¿Y cómo puedo participar yo de ello? Realizando bien mis tareas, que haya un buen resultado con las tareas que me tocan. Y de esa manera también podría ser un buen instrumento del Señor. Entonces, el Bhakti da como resultado de ello esa meditación y que la persona pueda llegar al punto, pueda limpiar su existencia, su corazón, y que pueda llegar al punto de que viva esa realidad, de sentirse un instrumento del Señor, más que solo una teoría,
Y naturalmente al inicio pues se requiere el estudio y el análisis, la reflexión sobre esa teoría, la teoría de que somos instrumentos del Señor, y con la puesta en práctica pues se llega a ese punto, a esa comprensión, a esa, diríamos en un contexto devocional Vaishnava, se llega a la realización, alguien diría, de que soy un instrumento del Señor, de que actúo para el Señor y que en todas las actividades puedo alinearme con esa realidad de que soy un instrumento del Señor. Y consiguiendo tal meditación, entonces puedo ganarme, puedo volverme querido por el Señor, como Prabhupada lo escribe aquí. Esa es la manera de volverse querido por el Señor Supremo y recibir su bendición. Es una manera interesante de volverme querido por el Señor Supremo y recibir su bendición. Muy bien, esto es lo que diremos por hoy. Sí, es aquí donde terminaremos. Les reitero que nosotros estamos contentos de felizmente iniciar de vuelta la lectura y la transmisión del Bhagavatam. Gracias de verdad a todos aquellos que han estado todo este tiempo